En esta ocasión, y por supuesto la sana distancia, dado los problemas de salud a nivel mundial, me da mucho gusto poder platicar con el gran Javier Escargorta, médico de profesión, entrenador, por supuesto, director técnico de clubes, de selecciones, hasta Santa Cruz, estamos llegando allá en Bolivia. Doctor, ¿cómo está? Qué placer saludarlo. Hola, muy bien. Te aviso una cosa, desde que has dado la grabación de la llamada, tu Sí. imagen, no hay problema, el sonido es fantástico, pero tu imagen es fija. Es como Bueno, no una se preocupe. fotografía. No se preocupe. Aquí la tenemos bien, aquí la Por si tenemos acaso. bien. Allá. Y la primera pregunta que hago a todos mis invitados es: ¿cómo está la situación de salud allá en Bolivia, donde usted vive particularmente? Bien, está bien. La gente cumple con sus, ¿cómo diría yo? Con su compromiso social. Ya llevamos una cuarentena larga. Hay algunas manipulaciones, yo creo que igual que en todo el mundo, políticas, de gente que cuando tuvo que estar huyó y ahora quiere estar y quiere volver y todas estas cosas, pero que no. En definitiva, estamos todos con una, yo creo, con una conciencia social importante. Eso es bueno. Entrándonos ya a lo que ha sido su vida, al fútbol, ¿por qué estudiar medicina y por qué dedicarse al fútbol? A usted le dieron una oportunidad muy joven, 29 años, le dieron el Español de Barcelona. Es un récord en el fútbol español, el técnico más joven. ¿Cómo es que se da esta situación de que usted estudia medicina, se hace también entrenador y le da por el lado del deporte y llega a una oportunidad tan joven? Bueno, es un poco difícil de explicar cronológicamente, ¿no? Ujú, Pero yo siempre me gustó medicina, ujú. hasta el punto que cuando yo jugaba en los juveniles de la Real Sociedad, con 17 años, me fui a Bilbao, porque no había facultad de medicina en San Sebastián. Mm. Entonces, recién empezaba en Bilbao, en Lejona. Segundo, siempre me ha parecido oportuno e importante seguir con la medicina porque es como ahora, ¿no? Te comentaba en tono jocoso, pero ahora todos nos estamos convirtiendo en expertos en Zoom, Skype, en el Google Live, en todo esto. Ajá. Entonces, yo creo que para un entrenador, lo que un entrenador maneja siempre son personas, son cuerpos humanos. Y nada mejor que conocer a fondo el cuerpo humano y la persona que la medicina. De acuerdo, de acuerdo. O sea, además el conocimiento nunca está peleado con ninguna actividad. Usted tuvo su trayectoria en España, Sevilla, Tenerife y el Real, y después de ese salto, ese cambio radical, dirigir selección y Bolivia, y luego con mucho éxito. Es un caso Sí, atípico, ¿no? fue un caso atípico, efectivamente, porque yo llevaba 8 años en la primera división española. Ujú. Eh, También hay un libro que, mira, está aquí, que yo lo escribí aquí, se ha publicado en Bolivia, y Ajá. el título es Difícil de entender, imposible de olvidar, que es mi definición un poco de lo que es Bolivia. Ujú. Entonces, y también es un poco la definición de lo que conseguimos nosotros. La prueba está en que todavía no se ha repetido, ¿no? Difícil de entender, imposible de olvidar. Pero el inicio de ese libro, yo cuento que alguien me pregunta, ¿cómo es que usted pudiendo ganarse la vida o como médico, o como periodista o como lo que sea, ha elegido algo tan desagradable como el fútbol para poder vivir? Ah, Y yo le contesto, le digo, mira, el fútbol para mí es como esa novia que todo el mundo y tus amigos la conocen y te dicen, ¿cómo puedes andar con esa muchacha cuando se va con cualquiera, farrea, no está pendiente de ti? Y tú le contestas, ya, pero ¿qué quieres que haga? La quiero. Entonces, eso es el fútbol. ujú. El fútbol te puede dejar tirado, te puede dar cornadas, te puede traicionar, etcétera, etcétera. Pero uno quiere al fútbol.
y da la vida por lo que le gusta. Y entonces yo toda la vida me he dedicado al fútbol. Aquí, allá, con mayor éxito, con menor éxito, pero siempre metido dentro del fútbol. De acuerdo, una trayectoria además más que interesante la suya. ¿Cómo es posible, ahora que tocamos el tema rápido de lo de Bolivia y aquel éxito que lo llevó a clasificar a estos muchachos al Mundial de Estados Unidos, cómo es posible que jugando a la altura que tiene La Paz, que es una condicionante muy, muy importante y usted lo sabe, cómo es posible que esa selección no vaya más regularmente a las Copas del Mundo? Cuando la localía en teoría debería pesar muchísimo y nada más ganando de local van al Mundial, ¿eh? Puede ser, pero tampoco está tan claro. Ahora ganando de local igual no va al mundial. Ese condicionante de la altura también sirve mucho para el rival y para uno mismo. Sirve como excusa. Y una de las cosas que nosotros siempre hemos predicado es no excusas. Y por ejemplo, sin hacer comparaciones, ¿eh? Sí. Perdón, pero México. México también tiene su altura, pero no clasifica a cada mundial por la altura. Ujú, Eso ha estado siempre ahí. ujú, Y cuando México está bien y juega bien, clasifica con más holgura, con más autoridad. ujú, Pero cuando no está bien o no juega bien, le cuesta más y tiene incluso que esperar repechaje y tiene que ujú, esperar incluso resultados de otros equipos que a última hora consiguen que, ujú. etcétera, etcétera. Correcto. Entonces, cada circunstancia, cada cosa tiene su tiempo, pero yo le voy a decir una cosa y sinceramente, el problema de Sudamérica para la clasificación no es solo la altura, que yo no niego que la altura de Bolivia pueda en determinado momento servir de ese 20% de adicional para la Ujú, clasificación, sino el problema es que en Sudamérica, por ejemplo, nosotros cuando clasificamos era distinto el tema de la clasificación, pero era un grupo de 5 equipos y se clasificaban dos. Y en esos 5 equipos estaban Brasil, Uruguay, Ecuador, Venezuela y nosotros. O sea, la ujú, única duda era qué haría Ecuador, porque Venezuela y Bolivia iban a ser los últimos. ujú, Y Brasil y Uruguay seguro que iban a clasificar. Ahí podía tener la pelea Ecuador. Y luego ujú, resultó que se coló por el medio Bolivia, ¿no? Entonces, ujú, ujú, a ver, la altura te puede ayudar, pero hay que ujú. jugar. Sí, Hay sí, que... por supuesto, por supuesto, por supuesto. Y usted tuvo un buen grupo humano, jugadores que después No, triunfaron no, en varios no, clubes. no, no lo tuve, lo formé. ¿Lo formó? Sí, claro. Usted los eligió, que eso es un seleccionador, claro. Eligió bien. Usted llegó a México tiempo después a Chivas. ¿Me puede platicar brevemente esa experiencia? ¿Cómo es que se da? ¿Cómo lo Bueno, contacta? a ver, se da por la siguiente razón. Yo tengo mucha relación con el fútbol mexicano por dos factores. Uno, porque siempre fui muy cercano a Pachuca, tanto a Jesús Martínez como a Andrés Fassi y sobre todo mi adulado Carlos Truco, que hizo la grandiosa obra ahí en Pachuca. Y Ujú, también trabajé mucho tiempo como director de las escuelas internacionales del Real Madrid. Y en México abrimos escuelas en la Universidad de Anáhuac, ujú, abrimos en la Universidad de las Américas en Puebla, abrimos en Monterrey, en la universidad, etcétera, etcétera. Y estando en esas actividades, ujú, eh, una vez vino el director deportivo de Chivas para que yo les diera una charla a ujú. los de Chivas de Guadalajara cuando el técnico era Hans. Ah, Westerhoff. Y este, el que me invitó a mí era La Torre, pero enviado por el difunto y que descanse en paz, Jorge Vergara. Vergara. Ujú, Entonces di la charla, bien, ahí quedó y yo me volví a España, hasta que en un tiempo, ujú. más tarde, me llamaron de Chivas para ir a entrenar. Y yo vi las condiciones y acepté. Quizá ahí hubo
un error en el sentido de que yo fui a sustituir al maestro Galindo, Ujú. con el que yo me llevaba muy bien, pero era Galindo el que no se llevaba muy bien con Jorge Vergara. Entonces la afición ya me recibió mal, me recibió al grito de Galindo, Galindo. O sea, Mm, ujú, y yo no tenía nada que ver con eso, ¿no? ujú, Entonces no salió una buena producción y además tuve mis con Jorge Vergara por el estilo de equipo que él quería formar ujú. y a pesar de que tuvimos buenos resultados en algunos momentos, empatamos con América allí La estaca. bueno, en el estadio, en el Ujú, Azteca. ujú, Y bueno, pero se rompió eso. Y ujú, entonces, un poquito antes, esta es una anécdota que hay que contar. ujú, Un poquito antes, cuando yo era el director de las escuelas del Real Madrid, ujú. me llamó Jesús Martínez para que me hiciera cargo del Pachuca en un partido de Libertadores, de la noche a la mañana. Ah, caray. Y yo en ese momento iba precisamente a una organización de un evento del Real Madrid en el que estaba Hugo Sánchez, iba a estar Emilio Butragueño, varios, y yo era el director de las escuelas internacionales del Real Madrid. Y le dije con gran dolor que no podía. En ese momento yo no podía. Hasta el punto no sé si recordarás, pero en ese partido de Libertadores asumió para ese partido y luego tuvo un tiempito de técnico el ratón Ayala, mi gran Ujú. y admirado ratón Ayala. Y luego cuando acepté lo de Chivas, que ya era otro momento, yo ya no estaba con ningún compromiso con el Real Madrid, Jesús Martínez se molestó. Dijo, o sea que Pachuca no y Chivas sí. Y yo le quería explicar que las circunstancias eran Diferentes. distintas, ¿no? Ujú. Pero no, mi relación con Jesús Martínez es fantástica, con Pachuca es fantástica, con Andrés Fassi, aunque estoy al tanto de todos los problemas que han tenido, pero también es fantástica y vuelvo a decirte, mi corazón late en Pachuca porque mientras esté Carlos Truco, mi corazón estará ahí. Ok, ¿qué impresión le dejó el fútbol mexicano con ese acercamiento que tuvo, más allá de todo lo que usted sabe por los A ver, proyectos que ha desarrollado? el fútbol mexicano genera grandes jugadores, pero en el fútbol mexicano pasa un poco como pasaba en el fútbol chileno cuando yo llegué. Es decir, era un fútbol que era fuerte, poderoso e impactante dentro del medio mexicano y cuando salían a jugar en el extranjero era más normal. Por ejemplo, Gustaba. elijamos el caso de Cuauhtémoc Blanco. Cuauhtémoc Blanco siempre ha sido un magnífico jugador y un ídolo y fantástico jugador en México. Y pasó por Valladolid en España, pero sin ningún... Pasó. Ujú. Entonces, yo tengo muchas amistades del fútbol mexicano que también estuvo eh, Palencia en el Español. Tuve mucha gente en del fútbol mexicano y que hicieron su historia. ¿Cómo se llamaba ese jugador, ese delantero que estuvo en la Real Sociedad y luego fue al Atlético de Vela. Madrid? ¿Eh? No, no. Carlos Vela estaba en los filiales de Chivas y yo entrenaba hasta a su hermano, Alejandro Vela. Ah, Pero esos mire. son de la generación que fueron campeones del mundo en Perú contra Correcto. Brasil. Correcto. De esos equipos, todavía hasta alguna vez por Twitter me chateo con Omar Esparza, porque Omar Esparza Ujú. debutó conmigo en Primera División en las Chivas. Sí, claro. Entonces,
¿Quién dice? ¿Luis García? Luis García, que estaba en el Atlético y fue a la Real Sociedad después. Ese, Luis García, perdón, Luis García, que vino primero a la Real Sociedad y llamó la atención porque cuando en una entrevista que le hicieron yo me quedé con eso, con esa copla, que me perdone Luis García por su categoría de jugador, pero me quedé que en una entrevista decía que a él le gustaban mucho las lentejas. Me la comía y me quedé con eso, ¿no? Y, pero muchos mexicanos, yo creo que han tenido mucho más fútbol que lo que han demostrado fuera. Por ejemplo, este jugador de Pachuca que fichó por el PSV, por Chucky Lozano. Chucky el Lozano. Chucky Lozano, y luego ha ido al Nápoles, si no me equivoco, Correcto. pero no está terminando de explotar. Quizá Carlos Vela ha sido el jugador que más ha explotado. A mí, cuando estaba en la Real Sociedad, me encantó. Y Jugadorazo. luego ha ido a la MLS y también ha demostrado un gran nivel. El Chicharito, yo lo conozco desde que iba ahí por las instalaciones de Chivas cuando era un muchachito. Pero todos estos, yo creo que, a ver, les falta un poco. A mí en Chile me decían, y ahora todavía me lo dicen, y hace poco hablaba con un periodista chileno, y los dirigentes de entonces, uno de ellos me decía, profe, es que nosotros somos hijos del rigor. Y le he dado mucha vuelta a esa frase en la cabeza. Y Sí. entonces, ser hijo del rigor implica que a lo mejor pues no tienes tanto medio de televisión, a lo mejor no es un fútbol tan publicitado como en tu casa. Estoy en este momento pensando en Cuauhtémoc Blanco, por ejemplo. Eh, las mises, los concursos, o sea, es un personaje. ¿Por qué? Porque es un futbolista que además destaca y ha destacado y es un personaje. Pero sale de México y como que se diluyen. Entonces quizá ese enlace es el que hay que buscar un poquito, ¿no? Aunque ha habido algunos que se han tenido éxito, Guardado una carrera larga por allá, sigue ahora en el Betis, Jiménez le está yendo muy bien en Inglaterra. Creo que Ah, también algunos ya han evolucionado, pero tiene usted razón, algo falta para que muchos de ellos se consoliden. La verdad que yo quisiera alargar más la entrevista, pero creo que ya llegamos al fin. Doctor, hay muchos temas pendientes, quiero platicar con usted del estilo de Guardiola, de cómo Francia, teniendo menos del 50% de la pelota, en el Mundial fue el campeón del mundo. Hay temas pendientes, pero será en otra ocasión, así es que le pido que en el futuro me tome otra vez la llamada, por favor. no, no hay ningún problema y menos problema todavía cuando la recomendación, entre comillas, aunque no hace falta, pero viene de Carlos Truco, ¿no? Sí, es correcto. No, le agradezco mucho su tiempo y ya lo molestaré más adelante. Le mando un abrazo, doctor. Cuídese.